Bienvenidos jóvenes, hoy les hablaré de los derechos del niño. ¿Qué son los derechos del niño? Son derechos hacia los niños, consisten en proteger su vida y que se respete su intimidad, a la salud, a hacer deporte, jugar, y disfrutar de un ambiente sano, a no sufrir humillaciones ni abusos de ningún tipo. ¿Cuándo se celebra el Día del Derecho del Niño? El 20 de noviembre, desde 1959, un día para la conciencia para los niños y niñas más desfavorecidos para defender sus derechos y la campaña para protegerlos. En 1959 se firmó la Declaración de los Derechos del Niño. La declaración fue firmada por 73 países. Una pregunta, enfermera, ¿la declaración no era vinculante? Algunos países no estaban obligados a cumplir. Por eso gobiernos de todos países, ONG e instituciones siguieran trabajando para defender los derechos de la infancia. Ok, enfermera. ¿Cuándo se Convención sobre los Derechos de los Niños? CDN. Esta convención fue firmada por 195 estados. Enfermera, ¿hay países que no cumplen con el derecho del niño? Sí, un ejemplo es Estados Unidos, este país no cumple. La CDN contiene 54 artículos, algunos de estos son: educación de calidad, protección contra violencia, cualquier tipo de abuso, derecho a la alimentación, derecho a la salud, derecho a la identidad, derecho a la libertad de expresión. ¿Qué pasa si no cumplo con los derechos del niño? Si se entera de alguna vulneración de derechos debe realizar una denuncia al órgano competente. Para ellos primero debes identificar qué derecho está siendo transgredido. Convención de los Derechos del Niño. En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que se rige por 4 principios fundamentales, que a su vez guían nuestra Convención de los Derechos del Niño. En 1990 Chile ratificó la Convención de los Derechos del Niño, que se rige por 4 principios fundamentales, que a su vez guían nuestra legislación: no discriminación. El niño no deberá sufrir discriminaciones por raza, color, género, idioma, religión, nacionalidad, origen social, casta o discapacidad. Derecho de los niños a no trabajar. El derecho a la protección contra el trabajo infantil dice lo siguiente: el niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto de ningún tipo de trata, y no deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima. Derecho de los niños a la educación. El derecho Origen de la Declaración de los Derechos del Niño. En 1924, la Sociedad de Naciones, SDN, aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico,
ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas, ONU, se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la mejora en el ámbito de los derechos reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Fue entonces cuando optaron por elaborar una segunda Declaración de los Derechos del Niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle o ofrecerle. El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 1386, 14, en la Resolución 1386, 14. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924, ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, definen qué periodo comprende la infancia, es decir la edad de cuando empieza y termina la infancia, esto es principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre en el tema del aborto. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada, antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios. 2.1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los pueblos y hermandad universal. Origen de la Declaración de los Derechos del Niño. En 1924, la Sociedad de Naciones, SDN, aprobó la Declaración de Ginebra, un documento que pasó a ser histórico, ya que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos. Las Naciones Unidas, ONU, se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra Mundial. Después de la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, la mejora en el ámbito de los derechos reveló ciertas deficiencias en la Declaración de Ginebra, propiciando así la modificación de dicho texto. Fue entonces cuando optaron por elaborar una segunda Declaración de los Derechos del Niño, considerando nuevamente la noción de que la humanidad le debe al niño lo mejor que puede darle o ofrecerle. El 20 de noviembre de 1959, se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño de manera unánime por todos los 78 Estados miembros de la ONU. Esta fue adoptada y aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante su Resolución 1386, 14. En la Resolución 1386, 14. Cabe destacar que ni la Declaración de Ginebra de 1924, ni la Declaración de los Derechos del Niño de 1959,
Definen qué periodo comprende la infancia, es decir la edad de cuando empieza y termina la infancia. Esto es principalmente con el fin de evitar pronunciarse sobre en el tema del aborto. Sin embargo, el preámbulo de la Declaración de los Derechos del Niño, resalta la idea de que los niños necesitan protección y cuidado especial, incluyendo una protección legal adecuada, antes del nacimiento y después del nacimiento. La Declaración de los Derechos del Niño establece 10 principios. 2.1. El derecho a la igualdad, sin distinción de raza, religión o nacionalidad. 2. El derecho a tener una protección especial para el desarrollo físico, mental y social del niño. 3. El derecho a un nombre y a una nacionalidad desde su nacimiento. 4. El derecho a una alimentación, vivienda y atención médicos adecuados. 5. El derecho a una educación y a un tratamiento especial para aquellos niños que sufren alguna discapacidad mental o física. 6. El derecho a la comprensión y al amor de los padres y de la sociedad. 7. El derecho a actividades recreativas y a una educación gratuita. 8. El derecho a estar entre los primeros en recibir ayuda en cualquier circunstancia. 9. El derecho a la protección contra cualquier forma de abandono, crueldad y explotación. 10. El derecho a ser criado con un espíritu de comprensión.